Hola, el Señor les bendiga. Le habla el pastor Edilio Sandoval Rivas de la Iglesia El Sembrador de la ciudad de La Ligua, perteneciente a la corporación Las Sendas Antiguas, presidida por nuestro obispo Abraham Jaque, que el Señor lo bendiga. Y en esta tarde, cierto día en que el Señor nos ha bendecido con una grata lluvia en nuestra ciudad, quiero compartir algo, cierto, un mensaje sobre las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, aún en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Y quiero dejar un mensaje de apoyo, de esperanza, un mensaje de trabajo, especialmente para la iglesia, algo que nos haga meditar y pensar sobre las cosas que estamos viviendo. La condición de la iglesia es una condición bien especial que estamos viviendo. Por ende, ¿cierto? Todos sabemos el trabajo que se está haciendo y en la forma que se está realizando. Lamentablemente hemos tenido que cerrar los templos y hemos estado trabajando en una forma diferente, ¿cierto? Algo que hemos ido aprendiendo mucho, ¿cierto? A medida que ha ido pasando el tiempo. Y ese trabajo, ¿cierto?, ha hecho que nos vamos esforzando y usando las herramientas que el Señor ha puesto a nuestro alcance de diferentes formas, ¿cierto? Trabajos, ¿cierto?, que se han hecho por medio del Facebook, se han hecho por medio de la radio, por medio del mensaje, de todas las formas, ¿cierto?, que es posible tener, especialmente las redes sociales. Pero hay un trabajo que se está haciendo y yo me gozo, ¿cierto? Veo muchos amigos, muchos pastores y hermanos que están haciendo esta labor, están cumpliendo algo bien especial y se han preparado para ello y he visto muchas formas en las cuales han compartido la palabra y ha sido grato para mí de diferentes puntos de vista y de acuerdo a diferentes conceptos, pero realmente están haciendo un trabajo que es admirable. Y con un empeño, ¿cierto?, de poder nutrir y alimentar las ovejas, ¿cierto?, sean de sus iglesias o sea de cualquier persona que pueda estar en la red y ver estos mensajes. Y yo me agrado por ello, ¿cierto? Han trabajado con respecto al sufrimiento que está viviendo las personas hoy por hoy, ¿cierto? Y también el trabajo de poder mantener a la iglesia unida, porque nos estamos llegando a los templos, nos estamos compartiendo, ¿cierto?, de la forma en que lo hacemos siempre, pero aún así se ha mantenido esta condición de poder predicar la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios porque puedo verlos en las redes sociales y no es desconocido para nadie. Están inundadas de mensajes, predicaciones, textos que hablan sobre lo maravilloso que es Dios y cómo Dios puede trabajar con la gente. Es impresionante. ¿Ya? Pero hay algo especial en lo que yo hoy día quiero hablar y compartir. Hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón. He orado, ¿cierto? Y en ayuno, ¿cierto? Junto con mis hermanos y mis hermanas, ¿cierto? Hemos ayunado para poder pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder compartir sobre las cosas que hoy en día están sucediendo. Y yo quiero compartir algo que me ha inquietado, ¿cierto? Al salir de mi hogar, al mirar por medio de mi ventana de mi casa, ¿cierto?, hacia afuera, porque me he guardado como todo el mundo ordenadamente, ¿cierto? He evitado el mucho salir por toda esta complicación que hay, pero también he notado la tristeza y la preocupación de la gente que camina en la calle. Hay una dificultad grande en la cual se puede ver reflejada en la condición de vida de cada uno. Hoy por hoy, ¿cierto?, vemos preocupación, vemos cosas que antes no veíamos dentro de la gente. Aún, ¿cierto?, la gente que vivía de una forma tan segura, ¿cierto?, por su trabajo, por su condición de salud y todo eso. Pero hoy vemos preocupación, vemos que hay aflicción, vemos que hay angustia, vemos que hay incertidumbre. Entonces, el Señor ha puesto algo, ¿cierto?, que es una inquietud con respecto a las cosas que están sucediendo. Cosas que muchas veces nosotros como iglesia tenemos un rol importante y preponderante que cumplir en medio de este tiempo. Y este rol, ¿cierto?, muchas veces
se ve un poquito menoscabado por la forma en la cual la gente y quienes están a cargo de nosotros, las autoridades, no han pedido que logremos nosotros hacer. Dentro de eso es que nuestros templos están cerrados y nosotros no podemos trabajar de la forma en que habitualmente lo hacíamos. Por tanto, ¿cierto? Hay un escollo más en la cual tenemos que cumplir y tenemos que salir adelante, ¿ya? Es penoso y es triste ver, ¿cierto? Toda la situación en la cual quisiéramos alcanzar y poder llegar, ¿cierto? A todas las personas que necesitan. Más, ¿cierto? Nuestras herramientas se han reducido a lo que podemos hacer dentro de nuestros hogares y algunas partes donde podemos llegar, ¿cierto? Personalmente, que son muy limitadas. Como yo decía adelante, mirando desde mi casa hacia afuera, ¿cierto? La situación de la gente, estoy muy cerca del centro de mi ciudad y veo cómo la situación va complicándose cada día más, cada día más. Pero nosotros tenemos una herramienta que el Señor nos ha dejado, que es muy efectiva para este tiempo, y es el poder de la oración. El poder de la oración tiene algo eficaz en nuestra vida. Es la herramienta, es la llave que abre todas las puertas, ¿cierto? Y necesitamos nosotros echar mano a ella para poder complementar un trabajo en la cual está la intención de nuestro corazón, poder ayudar a la gente. No todo es ayudar de una forma material, sino que también por medio de la oración. Lucas, ¿cierto? El 22 del versículo 39 al 46 nos habla, ¿cierto? Que él, para poder cumplir un objetivo tan grande como es el poder dar la vida por la humanidad, dice que se apartó en un lugar, ¿cierto? Y oró y llevó junto a ellos, ¿cierto? Algunos de sus discípulos. Y estuvo orando, ¿cierto? Con mucha intensidad. La palabra aquí lo relata así, ¿cierto? Que corrían gotas de sudor por su frente y esas gotas eran como de sangre por la presión que tenía nuestro Señor Jesucristo en esa oración. Pero mire cómo nos enseña la palabra de Dios, más cuando volvió ante sus discípulos, quienes los estaban acompañando, los encontró durmiendo. El texto dice, debido a la pena, a lo mejor, ¿cierto? Aquellos discípulos se quedaron dormidos. Más es un poquito de repente que se ve reflejada en la vida nuestra, en la vida que nosotros debemos desarrollar hoy por hoy, en medio de este problema, en medio de esta pandemia, en medio de esta aflicción. También la iglesia muchas veces está quedando así, como Dios está actuando y su iglesia a lo mejor también está un poquito aletargada, está un poquito atemorizada. ¿Por qué? Porque nos han arrinconado, ¿cierto?, a la confinidad de nuestros hogares, a estar allí encerrados en las paredes de nuestro hogar. Y hemos sido obedientes, ¿cierto?, a las ordenanzas de nuestras autoridades terrenales. Pero también necesitamos nosotros, como Jesucristo le pedía a aquellos discípulos, que nosotros debemos estar orando, debemos estar preocupados en la oración y en el ayuno para poder clamarle al Señor, para poder pedirle al Señor que haga algo importante en la vida de todos aquellos que están sufriendo. De verdad, hermanos amados en el Señor, que hay hoy por hoy necesidad. Estamos viendo complicaciones, ¿cierto?, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestros barrios, de nuestras ciudades, ¿cierto?, en medio de nuestras regiones, en nuestro país. Y así en medio de nuestro continente, y podemos seguir en medio de todos los países de este mundo. Podemos ver, ¿cierto?, la situación que se está viviendo y en muy pocos lados podemos hablar de que hay una tranquilidad. Yo creo que en la mayoría de los países hay una situación grave que se está viviendo y que es una complicación que a nosotros como hijos de Dios nos debe preocupar y debemos, ¿cierto?, estar en una condición de búsqueda de parte del Señor, como Él nos aconseja, estar orando, ¿cierto?, estar en una condición de ayuno y de oración para poder estar preocupado y ser realmente una ayuda idónea para la gente, una ayuda idónea para todos los que están expectantes sobre las cosas que han de pasar en medio de nuestra sociedad en tiempos de pandemia, en tiempos de enfermedad. Como le decía yo observaba, ¿cierto?, hacia afuera y miraba, ¿cierto?, el pasar, el ir y el venir de la gente.
y me meditaba en el Señor y realmente siento en mi corazón poderle manifestar a usted, persona que está escuchando, hermano, pastor, ¿cierto? Persona que a lo mejor no conoce aún las cosas del Señor, pero las percibe, ¿cierto? Porque hoy en esta complicación y en este problema nos hacemos espiritualmente más sensibles y a lo mejor nos acercamos mucho más al Señor. Le decía yo, hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón y meditaba yo al observar, ¿cierto? El ir y venir de la gente en su condición de preocupación, de cuidado, ¿cierto? Que hay una situación grave que estamos viviendo y grave en el sentido espiritual, hermanos amados en el Señor, que muchas veces nosotros no lo estamos percibiendo. Y yo meditaba esto, ¿cierto? Se han levantado 5 gigantes, ¿cierto? En medio de nuestra sociedad. 5 gigantes que los estamos viendo como un escollo muy difícil de poder superarlos. Especialmente para la gente que no conoce a Dios. Gigantes que están siendo casi insuperables, que han llevado a la gente quizás al borde de la desesperación, al borde de poder salir a las calles a gritar y a clamar por ayuda, ¿cierto? Que le tienen que dar sus autoridades. Y yo meditaba en ello, ¿cierto? Que es realmente importante que nosotros como pueblo de Dios estemos trabajando en ello, ¿cierto? Con las herramientas que hoy por hoy el Señor tiene a nuestro alcance. Quizás los medios de comunicación ya no sean suficientes. Quizás el poder predicar por medio de las redes sociales ya no es suficiente, sino que debe haber una herramienta más grande en la cual nosotros podamos superar esta situación. Yo le decía, hermano amado, 5 gigantes que se están levantando como este gigante de la enfermedad que hoy día atormenta, ¿cierto? Y acosa a este mundo. Esta pandemia, ¿cierto? Que es como algo muy notorio a través de la historia del hombre. Esta pandemia que parece insuperable, hermano amado del Señor. Este coronavirus que afecta y que está haciendo daño y está preocupando a tanta gente. Esta enfermedad, ¿cierto? Atormenta a la gente, nos ha cambiado la forma de vida. Yo creo que después de esto las cosas van a ser diferentes. Esto estremeció al mundo. Esto nos hizo pensar, ¿cierto? Lo frágiles que somos como personas, lo frágiles que somos, ¿cierto? Como sociedad. Porque ha cambiado todo el sistema, ha hecho que nosotros podamos tener que dejar los templos, ¿cierto? En caso de nosotros, el mundo cristiano, ha hecho que nos tengamos que encerrar en 4 paredes de nuestro hogar, nos ha hecho pedirle al Señor que ponga una bendición especial sobre la vida de cada uno de nosotros para que podamos estar en una condición de cobertura de parte del Señor, pidiéndole al Señor que nos cubra con su sangre preciosa. Pero también hemos puesto los ojos sobre el resto de la sociedad para que el Señor tenga misericordia de la gente, para que el Señor tenga misericordia de los que aún no le conocen, para que el Señor tenga misericordia de aquellos que están trabajando directamente con esta pandemia, como son los hospitales, los doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras y demás, es cierto, que están trabajando como las fuerzas de seguridad y de orden, y así podemos manifestar, ¿cierto? Y también, ¿por qué no decirlo? Aquellos pueblos cristianos que se atreven a salir a tender una mano a aquellos que necesitan, ¿cierto? Estamos preocupados, ¿cierto? Y orando y pidiendo, ¿cierto? Para que el Señor nos ayude, porque este gigante se ha levantado y se ha levantado grandemente y no se ha retirado. Al contrario, hermanos amados, este gigante ha ido creciendo a tal punto que nos atemoriza, ¿cierto? Y también está este gigante que también nos tiene como muy complicado, como es la muerte. Tras de esta pandemia hay, ¿cierto?, un pensamiento de muerte. Aquel que se logra infectar, aquel que logra enfermarse, viene esa sensación de que hay posibilidad de que la muerte llegue a su vida, especialmente a los que están enfermos, especialmente a los ancianos, a las personas que están débiles, ¿cierto?, en su cuerpo por algún motivo u otro. ¿Cierto? Está esto, ¿cierto?, como algo que nos desespera. Vemos, ¿cierto?, los hospitales colapsados, vemos, ¿cierto?, los respiradores que ya no son suficientes. Entonces viene este pensamiento de muerte hacia nuestra vida como algo que nos atemoriza, como algo que crece y que nos mantiene preocupados, ¿cierto? Preocupados. Y especialmente nosotros como hijos de Dios, orando, ¿cierto?, por aquellos que están conectados a máquinas para poder vivir, orando, ¿cierto?, por aquellos que sienten que están enfermos y no saben, ¿cierto?, cuál será su condición en unos días más.
Se ha ido estrechando este círculo, hermanos amados. Ya podemos ver personas muy cercanas, personas conocidas que están siendo afectadas. Cuanto más, ¿cierto? Hemos visto más de algún cercano, más de algún conocido que ha tenido que partir de este escenario o de este mundo debido a esta enfermedad. Por tanto, nos preocupa, ¿cierto? Cómo este gigante se está levantando, ¿cierto? Para poder preocuparnos y ponernos intranquilos. También está este gigante del hambre, hermano amado. Qué terrible este gigante que se levanta en medio de las comunidades, en medio de la sociedad, en medio de los barrios, en medio de la gente, ¿cierto? Que ya es algo preocupante. Muchos meses sin poder trabajar, muchos meses donde ya los recursos se acaban, muchos meses en que ya, ¿cierto? Lo que nosotros podíamos tener, lo que se había juntado ya empieza a escasear y empezamos a ver, ¿cierto? La necesidad de muchas personas y se levanta esto como algo terrible, ¿cierto? Que viene a sacudir nuestras vidas, que nos hace meditar y pensar. Y bueno, nosotros damos gracias a Dios, ¿cierto? Por ser pueblo de Él, porque se cumplen sus promesas en nosotros. Nosotros no estamos sufriendo ese dolor, porque el Señor proveerá nuestra mesa y esa es nuestra fe. Dice que el pan y el agua no nos van a faltar. Y estoy hablando como algo simbólico, porque sabemos, ¿cierto? Que el Señor mucho más nos dará que eso. Pero estamos viendo a la gente común, a la gente natural, aquellos que viven en barrio, pero los vemos sufrir, los vemos en necesidad, los vemos en aflicción, los vemos ya ahora diciendo tengo hambre, ya ahora diciendo necesito el alimento para mis hijos, para mi familia. Ese gigante se está levantando también, hermanos amados en el Señor. También estamos hablando de un gigante grande que es la incertidumbre de no saber si de tener trabajo, la incertidumbre de no saber si voy a ser despedido de mi trabajo, la incertidumbre de no saber si voy a ser contaminado de esta enfermedad y si voy a tener la oportunidad de vivir o si de tener la oportunidad de poder llegar a un hospital, porque ya los hospitales están colapsados. Es algo que nosotros tenemos que meditar como pueblo de Dios. Esta incertidumbre es que hace que nosotros vivamos preocupados y estresados. Hoy por hoy, ¿cierto? Vemos en las redes sociales, en la televisión, cómo psicólogos ya están hablando y dando consejos con respecto a la crisis que estamos viviendo y cómo la gente tiene que enfrentarlo. Y nosotros debemos preocuparnos también como pueblo de Dios, así como la ciencia, ¿cierto? Está tendiendo la mano para ello. También nosotros tenemos un deber con respecto a esto. También hay otro gigante que se está levantando, ¿cierto? Que nos preocupa a nosotros, que es la indiferencia. La indiferencia a veces a lo mejor con las autoridades, de que hay veces que pudiesen hacerse mejor las cosas, pero aún, ¿cierto? Somos indiferentes con el dolor de la gente, con el dolor del pueblo. A veces, ¿cierto? Nosotros mismos a veces estamos siendo indiferentes. Usted como persona allí, ¿cierto? En su hogar, nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, a lo mejor dentro de nuestras comunidades, a lo mejor tenemos que ser más empáticos con las personas, más cercanos con las personas que allí están sufriendo necesidad. Hay muchos hermanos, yo doy gracias a Dios que hay muchos hermanos que se están moviendo, que están trabajando y que están tendiendo la mano para poder, en parte, ¿cierto? Poder apalear la necesidad, a poder proveer para la necesidad de algunas personas, especialmente en situaciones de calle, en desmedro, porque viven en lugares muy pobres, ¿cierto? Especialmente en los barrios marginales, donde es imposible poder guardar una cuarentena o poder vivir como confinados, ¿cierto? En separación de otros, porque viven muy hacinados. Cuando uno se enferman todos. Entonces este cuadro de indiferencia que a veces nos envuelve en pensar si yo estoy bien y eso es todo lo que nosotros pensamos, sino que también debemos pensar en el prójimo, porque el Señor así nos aconseja y el Señor así nos enseña y debemos nosotros también hacer y reflejar esta palabra de Dios para aquellos que necesitan del Señor, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? El libro de Samuel, ¿cierto? Nos habla, ¿cierto? En 2 de Samuel 21, 18, 22, dice que los valientes de David, ¿cierto? Vencieron, ¿cierto? A 4 gigantes en batalla, pelearon contra ellos cuando sus enemigos, ¿cierto? Los traían a ellos como la gran arma, ¿cierto? Para poder vencer al pueblo de Dios. Allí los valientes de David se enfrentaron a ellos en cada batalla, en diferentes guerras, pero en cada batalla, ¿cierto? Y lucharon contra ellos y fueron, ¿cierto? Y prevalecieron y ganaron, ¿cierto? Y fueron derrotados esos gigantes y fueron muertos esos gigantes.
¿cierto? Nos hace pensar también cómo David en su fe, en la convicción que tenía con respecto a Dios, ¿cierto? Siendo muy jovencito, siendo muy niño, él, ¿cierto? Bajó a enfrentar a aquel gigante que insultaba y se mofaba a Dios de las huestes, ¿cierto? Del ejército de Israel. Y él, con la certeza de saber que Dios estaba con él, bajó, ¿cierto?, a enfrentarlo y llegó, ¿cierto?, para vencerlo. Hermano amado en el Señor, nosotros como pueblo de Dios también tenemos que aprender a luchar contra esos gigantes. Nosotros tenemos una gran tarea en medio de esta tribulación. Tenemos una gran tarea en medio de esta complicación. ¿Sabe? Usted tiene que escoger, como David escogió las piedras para poder, bendito sea el Señor, enfrentar a ese gigante. Usted escoja las piedras, la piedra precisa, la piedra necesaria para poder enfrentar ese gigante, ¿cierto?, de enfermedad, ese gigante, ¿cierto?, de muerte, ese gigante, ¿cierto?, de hambre, ese gigante de incertidumbre, ese gigante, ¿cierto?, que atormenta la vida, ¿cierto?, que puede complicar en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra ciudad, y así hacia arriba. Hermano amado, usted escoja la piedra precisa para poder vencerle, para que tenga la suficiente fuerza en Cristo Jesús, ¿cierto? Para que pueda darle justo en la frente y pueda también derribarlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo nosotros hoy por hoy? Que como toda persona estamos también confinados a nuestros hogares y estamos allí, ¿cierto? Encerrados, ¿cierto? Y sin poder trabajar. Nosotros necesitamos tener la certeza y la confianza, ¿cierto? ¿Cómo debemos derrotarlo? Hay una fórmula muy sencilla, hermano amado en el Señor, con oración y ayuno. Hoy por hoy el pueblo de Dios tiene que trabajar con sus rodillas. Hoy por hoy el pueblo de Dios no puede salir, ¿cierto?, en masa a poder ir a visitar y estar, ¿cierto?, en medio de las comunidades. Debemos estar, ¿cierto?, en los hogares, ¿cierto?, orando y clamando y pidiendo al Señor. Esa es la fórmula que el Señor quiere. Si nos uniésemos como pueblo, hermano amado, usted, hermano que está escuchando, pastor que está escuchando, obispo, ¿cierto?, apóstoles y cuanto hay, en vestidura haya, ¿cierto?, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, usted, ¿cierto?, debe estar clamando, pidiendo y orando. Yo sé que muchos hermanos, muchas iglesias, muchas congregaciones están en un plan de oración, pero si nos uniésemos, ¿cierto?, si estuviéramos en un solo sentir, orando, pidiendo, si la iglesia de Dios clamara, si la iglesia de Dios a nivel nacional, a nivel mundial, si clamara a Dios, ¿cierto?, Él respondería a favor nuestro. Él eso quiere. Por ahí, ¿cierto?, leo en los textos que dice que la única sanidad, el único remedio, la única vacuna que puede vencer esta pandemia es Cristo Jesús. Yo estoy de acuerdo, pero también quiero hacerte esta acotación. No solamente Cristo Jesús, ¿cierto?, sino que tú, por medio de Cristo Jesús, tú eres, ¿cierto?, la fórmula para que esta pandemia pueda sanarse. Tú eres la fórmula que Cristo Jesús quiere usar para que esta pandemia pueda solucionarse. Pero tiene que ser una vacunación masiva. Quiere que tú actúes, ¿cierto? Y yo actúe, y tú que estás escuchando, y a donde quiera que vaya, donde quiera que esta palabra y este mensaje pueda ser escuchado, quiere que tú actúes para que también, ¿cierto?, esta aflicción, este dolor también sea curado y sanado. Tú eres también parte de este remedio. Tú eres también parte de la dosis que necesita el mundo para que pueda ser limpiado, ¿cierto?, de esta pandemia, de esta peste, de esta enfermedad que atormenta y aflige tan grandemente a este mundo. Porque no estamos hablando solo de mi ciudad ni de mi país, sino que estamos hablando también de tu país. Estamos hablando de tu sociedad. Estamos hablando de nuestro mundo entero, ¿cierto?, que está siendo afligido por este dolor y por esta aflicción, ¿cierto? Es de verdad, ¿cierto? Como dice 1 Samuel en el capítulo 17, David, ¿cierto?, tuvo el valor de poder enfrentar su gigante. David tuvo el valor y tuvo la valentía. Él no dudó ni titubeó para poder enfrentar a este gigante. Él, ¿cierto?, tomó su onda, escogió su piedra adecuada, ¿cierto?, y allí enfrentó a este gigante que parecía una lucha que podía ser
vencido, pero no. Él iba con la certeza y la confianza de que el Señor estaba con él. Nosotros también, hermanos amados, parecen gigantes duros de vencer. Si yo miro personalmente, podía pensar que es difícil para mí poderlo vencer, pero en el Cristo Jesús, con mi Señor conmigo, ¿cierto? Yo soy más que vencedor, porque la palabra es fiel cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y con Él yo soy más que vencedor. No hay situación en la cual yo no pueda. Por eso tú tienes que tener la certeza, la confianza de que tú puedes. Hermano que estás escuchando, tú puedes. Pastor, usted que está escuchando, usted puede. Con su congregación, usted puede. Obispo, usted, bendito Dios, con todos sus hermanos, con todos sus pastores, con toda su iglesia, usted puede. Usted puede en oración. Usted trabaje con la rodilla. Humíllese ante el Señor, porque es la única fórmula de la cual, ¿cierto?, nosotros también seamos el antídoto para poder curar esta pandemia. El Señor está por sobre todas las cosas. No hay un nombre que esté sobre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que esté sobre Él. Por tanto, ¿cierto?, Él está sobre esta enfermedad, está sobre este dolor, está sobre esta aflicción. Este es el mensaje que yo quiero dejarle a usted el día de hoy. La fórmula en la cual nosotros podemos salir adelante. Necesitamos que el Señor nos ayude. Necesitamos, Él es poderoso. Su sangre preciosa es la que nos redime y nos cura de toda enfermedad. Pero nosotros también tenemos que compartir esta receta con todas las personas, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestras regiones, en medio de nuestros países. Hermano, usted que está escuchando, ese es algo que es real. No podemos quedarnos solo encerrados en cuatro paredes, sino que tenemos que salir a dar esta batalla. ¿Cómo? Orando, clamando, pidiendo a Dios, ¿cierto? Y ayunando, ¿cierto? No solo usted, sino todos los hermanos con usted, todos los que usted conoce, incentívelo, ¿cierto?, a buscar del Señor, a hacerlo, ¿cierto? Porque detrás de toda gran tarea, hermano, detrás de toda gran tarea, pastor, de toda gran tarea está la oración. Jesucristo así lo manifestó, como yo leía delante, ¿cierto?, en Lucas 22, así lo manifestó. Él, antes de emprender su gran tarea, oró al Señor, clamó al Señor y le pidió al Señor dirección, le pidió a Dios, su Padre, dirección, ¿cierto? Pero no seamos, ¿cierto?, como los apóstoles, que en medio de tanta aflicción, ¿cierto?, se quedaron dormidos. No seamos así, hermano amado en el Señor. Que el letargo y la tristeza de lo que está sucediendo no nos deje dormidos, sino que al contrario, podamos estar despiertos, ¿cierto?, orando, pidiendo, clamando al Señor. Que el Señor te bendiga, hermano. Que el Señor permita que esta palabra que yo te he compartido pueda ser efectiva en tu vida. De verdad te lo estoy pidiendo, porque veo en medio de mi sociedad, con mucho dolor en mi corazón, cómo la aflicción, el dolor, la angustia está haciendo ciertos estragos en medio de ella. Especialmente en los lugares donde hay mucha gente, especialmente en los lugares donde hay mucha aglomeración de personas, barrios y poblaciones, ¿cierto? Hay necesidad, hay aflicción, ya hay hambre, hay dolor, hermano, hay preocupación. Ya de repente hay hasta desmotivación. Pero ahí está. Nosotros como iglesia aún estamos sobre esta tierra y el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos un deber que cumplir. Y ese deber yo te lo estoy transmitiendo ahora a ti, para que tú también, ¿cierto?, junto con otros, si eres hermano, junto con otros hermanos, si eres pastor, junto con tu congregación, y si eres obispo, junto con tus iglesias, todos, ¿cierto?, se pongan en una campaña de poder orar, pedir, ayunar y pedirle al Señor que Él es el remedio, ¿cierto? Como se ha dicho muchas veces. Si Él es el remedio, seamos nosotros, ¿cierto?, portadores de ese remedio para que podamos, ¿cierto?, ayudar a la gente que está necesitada. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Mira, este es el deseo de este humilde siervo del Señor, para que tú puedas también incentivarte en poder orar, en poder pedir, en poder clamar y poder, ¿cierto?, entrar en una batalla realmente verdadera, ¿cierto?, para luchar contra esta pandemia que se ha levantado, ¿cierto?, en contra de toda persona, en contra de todo pueblo, en contra de toda nación. Que el Señor te bendiga. Ese es mi deseo de verdad. Y que puedas tú despertar, ¿cierto? Con estas palabras puedas tú inquietarte y puedas tú empezar a trabajar en la obra del Señor.
de esta forma como yo estoy pidiendo, como así el Señor puso esa inquietud en mi corazón, también, ¿cierto?, la estoy compartiendo contigo porque tú eres mi hermano, porque tú eres parte de este pueblo, ¿cierto?, donde, ¿cierto?, es un solo cuerpo como nos enseña su palabra y, ¿cierto?, cuya cabeza es Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y desde aquí, desde la tranquilidad de este humilde hogar, te doy un abrazo y que el Señor te bendiga grandemente y puedas, ¿cierto?, encontrar la paz en el Señor y meditar en lo que yo he compartido contigo. Amén.